Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y comienzo por pedir perdón por la voz. Confío en no mortificaros mucho. Quiero dedicar estas palabras de entrada en el programa a subrayar el valor de la conciencia como lugar de la presencia de Dios y la importancia de nuestra obediencia, de la obediencia de vida a lo que vemos en conciencia que es verdad. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero aplicar esto? Bueno, recordaréis que en el último Sexto Continente hablé sobre las razones por las que la Iglesia Católica no era prudente que se hubiese adherido a la llamada Junta por la Paz de Gaza, Board of Peace, y bueno, pues esa ha sido una Junta por la Paz constituida por Donald Trump, a la que muchísimos países, ¿no?, también europeos, han decidido no asistir, y se le había pedido a la Santa Sede formar parte. La Santa Sede, después de pensarlo, dijo que no le parecía prudente. Claro, yo comenté en este programa que obviamente no, que si se hubiese conseguido la participación del Vaticano en esta Junta por la Paz, habría supuesto un respaldo moral a esa iniciativa, otorgándole una legitimidad ética, ¿no?, de gran peso simbólico. Sin embargo, la Iglesia no podía avalar un proceso, ¿no?, que estaba diseñado para imponer un marco que, por mucho que se le llame de paz, ignora las resoluciones de las instituciones internacionales, Tribunal de la Haya, Consejo de Seguridad, en las que se denunciaban grandes injusticias, ¿no?, en Medio Oriente. Pues bien, al día siguiente del programa en el que yo comenté eso, hubo una rueda de prensa del portavoz de la Casa Blanca y fue preguntado por un periodista por ese declinar de la Santa Sede a la invitación que había recibido a participar en esta Junta por la Paz, ¿no? Y por dos veces la portavoz de la Casa Blanca habló del grave error de la Iglesia Católica. El grave error, ¿no? Solo le faltó decir que se van a arrepentir, ¿no? Bueno, ¿por qué tanta trascendencia a la postura de la Santa Sede? Porque, vamos a ver, porque ¿qué puede aportar la Iglesia, ¿no?, en esa Junta por la Paz? Si no tiene poder, si ya sabemos que la Iglesia no tiene poder. Sí, claro, pero tiene autoridad moral, y eso es lo que se buscaba. Eso es lo que se buscaba. Me ha venido a la mente una película que ya la he recomendado en alguna oportunidad aquí, y que el que no la haya visto, pues es que tiene que hacer todo lo posible por verla. Para mí ha sido una de las películas que durante mucho tiempo he dicho, pues que es mi película favorita, ¿no? Luego ya pues vienen otras, pero se trata de Un hombre para la eternidad. Una película de 1966, ni más ni menos, que obtuvo 6 Oscars, en la que se traslada la historia de Santo Tomás Moro. Entonces, claro, en el momento en el que el rey Enrique VIII está empeñado en que él tiene que llevar adelante su matrimonio con Ana Bolena, sea como sea, ¿no? Entonces, pues fuerza las cosas, no consigue de la Iglesia la anulación de su matrimonio. Entonces dice, a ver, voy a hacer un acta en la que es el rey el jefe de la Iglesia, y entonces aquí todos los ciudadanos de Inglaterra tienen que firmar este acta. En ese momento Tomás Moro, que era canciller del reino, él dimite y se queda sin poder alguno.
digamos, bueno, pues él renuncia a cualquier cargo de poder, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya parecería que, oye, pues si Tomás Moro ha dado un paso a un lado, porque él era conocido, pues que estaba en contra de esa pretensión del rey de ser la autoridad suprema de la Iglesia, pues bueno, pero si Tomás Moro, oye, ha renunciado ya y ha pasado a ser pues un ciudadano más, no importará mucho, ¿no? No importará mucho que firme o no firme ese acta, porque al fin y al cabo ya ha dejado su cargo público. Ya, pero en la película se plantea lo siguiente. Es que su firma o no del acta de supremacía del rey sobre la Iglesia es mirada de reojo por toda una nación. Porque Tomás Moro es un hombre justo. Y es más, se sabe que lo es. Se sabe que lo es. Entonces, todo el mundo mira de reojo, pero ¿Tomás Moro firma o no firma? Y entonces el rey no puede consentir que Tomás Moro no firme. Tiene que firmar. Yo necesito su firma. ¿Eh? Bueno, pues esto es lo que me ha recordado a mí este episodio, ¿no? Porque al fin y al cabo la Iglesia, ¿qué poder tiene? Pues no tiene poder alguno, ¿no? Otra anécdota histórica. La anécdota esta fue de 1935, cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores, Pierre Laval, sugirió, ¿no?, que era importante que se tuviese en cuenta la opinión del Papa en asuntos internacionales. Le dijo eso a Lenin, a Stalin. Le dijo a Stalin esa frase: convendría tomar en cuenta la opinión del Papa en estos asuntos internacionales, ¿no? Entonces Stalin respondió con una ironía brutal, diciendo la famosa frase: pero vamos a ver, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones tiene? A ver, pues es que si no tiene divisiones militares, a mí qué me importa lo que diga el Papa, ¿no? Ya, pero ¿sabes lo que te digo? Pues que el comunismo cayó y la Iglesia Católica está aquí, ¿eh? No porque tenga divisiones blindadas, eso le da la razón. Su fuerza, la fuerza de la Iglesia no es militar. La Iglesia piensa en términos de conciencia, y la conciencia, aunque no desfile, a largo plazo pesa más que cualquier división acorazada. Entonces, pues creo que vamos a subrayar que la postura de la Santa Sede, ¿no?, en los conflictos internacionales en los que está mostrando toda la preocupación por esta forma de actuación tan intrusiva, tan falta de respeto al orden internacional, etcétera, es un criterio moral, es un criterio ético por parte de la Iglesia, que obviamente está únicamente revestido de autoridad moral. Pero en conciencia la Iglesia está llamada a ser fermento en medio de la sociedad, buscando el bien común, porque el bien, si es de Dios, es de todos. Si es un bien, un interés, el que se impone de uno frente a otro, eso no es bien común, eso es imposición de un interés mayoritario o menos mayoritario, pero es la imposición, no es un bien común. Nosotros creemos en el bien común, no creemos en el interés general o particular, creemos en el bien común. Y por eso tenemos que actuar en rectitud y en conciencia, ¿no? Aunque a veces nos ridiculicen, aunque a veces nos digan eso no es practicismo, hay que ser practicista. Ahora mismo, ¿qué otra cosa se puede hacer? Seamos prácticos. A ver, por ese camino del practicismo, sencillamente lo que hacemos es olvidar los principios éticos. Olvidarlos, dejarlos absolutamente enterrados. Por eso, pues bueno, me he acordado de Santo Tomás Moro, me he acordado de esa frase del ministro de Asuntos Exteriores francés a Stalin. Ciertamente la Iglesia no tiene divisiones, ciertamente la Iglesia no tiene poder alguno, pero claro, se sabe que tiene un pensamiento recto y además que el mundo lo sabe y por eso miran de reojo. Y la Santa Sede, ¿qué ha dicho? Bueno, pues que obviamente
estamos preocupados por por el ambiente que se está generando, ¿no? Por una situación internacional en la que pues, se está como imponiendo una autarquía al margen absolutamente del respeto del orden internacional y de la búsqueda del bien común. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla. En Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, también en el canal de YouTube En Ti Confío y también en la página web www.enticonfio.org. Allí tenéis a vuestra disposición pues los programas anteriores de Radio María y otros materiales que poco a poco vamos desarrollando. Bueno, ayer celebrábamos el primer domingo de Cuaresma y escuchamos en todas las celebraciones litúrgicas la proclamación de las tentaciones de Jesús en el desierto. La verdad es que es un evangelio impresionante este año según San Mateo. Ayer comenté yo en la homilía que Dostoyevsky decía que las tres tentaciones del desierto son paradigmáticamente las tentaciones de toda la humanidad de todos los tiempos, ¿no? También era un buen día para recordar que tres son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne, y que cada uno de estos enemigos, que obviamente están súper conectados, ¿no?, tiene una característica de actuación. La carne sirviéndose de nuestra fragilidad, de nuestra herida antropológica, nos mina, haciendo que la pereza, que la búsqueda del placer, máximo placer con el mínimo esfuerzo, etcétera, nos descarrile. La fragilidad de nuestro tiempo es evidente. La debilidad de la carne es obvia. Por eso tantas adicciones, por eso tantas cosas, ¿no? En cuanto a la acción del mundo, esa debilidad de la carne está especialmente reflejada en la tentación, en esa tentación en la primera: haz que estas piedras se conviertan en pan, pues porque claro, no tiene ganas de seguir ayunando, y lo que las ganas, lo que la apetencia le pide a Jesús obviamente es interrumpir el ayuno y hacer aquello que le resulta placentero. Es la debilidad de la carne. Pero luego está el influjo del mundo, que tiene otro tipo de estrategia, ¿no? La búsqueda del prestigio, búsqueda de la honra, del quedar bien, el que alguien esté máximamente preocupado por lo que los demás, cómo soy considerado, cómo soy aceptado, me valoro a mí mismo en el fondo también por la valoración que el mundo haga de mí, la búsqueda de influjo, la búsqueda de poder, la búsqueda de prestigio. Madre mía, qué grado tan grande no tiene esta forma de actuación, ¿no? Esto está especialmente representado, ¿no?, por ese momento en el que el diablo le lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice: tírate de aquí abajo y que tus ángeles te cojan y te bajen. Y claro, en ese momento, si Jesús hubiese entrado de esa manera en Jerusalén, bajado por los ángeles, pues su prestigio hubiese sido absoluto. No hubiese habido nadie que lo hubiese tosido, Tú fíjate qué diferencia hay entrar así bajado por unos ángeles a la explanada del templo que entrar con un borrico, montado en un borrico el domingo de Ramos. Jesús quiso entrar en humildad, y rechazó, ¿no?, esa mundanidad de ser triunfante. Bueno, pero digo que aparte de las tentaciones de la carne y las tentaciones del mundo, San Ignacio de Loyola subraya que también el demonio a veces actúa de manera directa, ya no a través de la debilidad de la carne,
ya no a través del influjo del mundo, sino que a veces sus acciones son más directas y se suelen caracterizar, porque ¿cómo se distingue eso? Las acciones más directas del demonio se suelen caracterizar por suscitar desesperanza, por suscitar confusión, oscuridad del alma, ¿no? Entonces, quisiera, quisiera en este programa hacer un pequeño recordatorio de esta doctrina, ¿no? Yo en su día desarrollé una conferencia con el título de La Cedia o la Cedía, el demonio del mediodía. Quien quiera la tiene a su disposición, en la cual trasladaba la doctrina de Evagrio Póntico, un monje del siglo IV, ¿no? En el que habla de esas estrategias de cómo el demonio siembra en nosotros esa cedía, esa desolación, esa desesperanza, ¿no? Que vamos como perdiendo enamoramiento, ¿eh? Nos vamos desinflando, ¿no? Bueno, pero también en otro contexto, pues yo hice una reflexión sobre una aplicación de eso que dijo Evagrio Póntico a los términos o a los parámetros de nuestros días. Aplicando esa doctrina, porque en el fondo la tentación que tenemos nosotros es la misma que la del siglo IV, pero es verdad que quizás se da con unas características, con unas formas que también hay que saber detectarlas, que son propias de nuestro tiempo. Y fundamentalmente son dardos envenenados de desesperanza. O sea, el demonio nos lanza dardos envenenados de desesperanza. Son como pensamientos intrusivos, sugestiones tentadoras, imágenes mentales que buscan desviarnos, ¿no? Que tocan pasiones enfermas dentro de nosotros, ¿no? Y que nos hacen daño. Porque nosotros a veces pensamos que la vida espiritual se mueve únicamente en la batalla moral, ¿no? O sea, en la fuerza de voluntad. Si yo soy fuerte de voluntad, entonces lo tengo todo solucionado. Cuidado. Muchas veces la batalla espiritual no se mueve así de entrada en la fuerza de voluntad, sino se mueve en que soy engañado en la perspectiva de la vida, en que me están lanzando dardos envenenados, que yo los estoy asumiendo porque es la forma de pensar del mundo, es el influjo de Satanás, y yo no estoy teniendo capacidad crítica para desenmascararlo, ¿no? Evagrio Póntico y los padres del desierto a esto le llamaban logismoi, que son eso, ¿no? Pues pensamientos intrusivos que te están minando. Entonces tenemos que ser capaces de detectar, de desenmascarar esos pensamientos intrusivos que vienen, son dardos envenenados y que nos hacen daño. ¿De acuerdo? Y además, otra cosa, ¿no?, que Jesús nos enseña en el Evangelio de ayer es que primero hay que desenmascarar, ¿no?, la mentira del demonio, y segundo hay que responderla. Y a la hora de responderla, pues Jesús la responde con ese conocido método antirrético, que el método antirrético lo que significa es que te respondo con la palabra de Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y sola. Es decir, el método antirrético es el que desenmascara esos dardos venenosos y lo responde. Bueno, pues entonces voy a hacer un repaso de esos dardos envenenados de desesperanza que tenemos que ser capaces de detectar y de responder. En su día también lo desarrollé en una charla. El que quiera verlo esto con más detenimiento, que busque en la red la charla de 14 muletillas de la mediocridad. Vamos a ello. El primer dardo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en esto?
¿qué hay de malo? O sea, es decir, plantearnos un poco nuestra vida espiritual, así un poco nuestra vida moral en un plan de autojustificación. Bueno, pero ¿qué hay de malo? Oye, si me voy de juerga de esta manera, ¿qué hay de malo? O sea, parece que quien plantea esto ha ido asumiendo que su objetivo es meramente el de intentar evitar no hacer cosas malas. Pero no tiene el objetivo de preguntarse qué quiere Dios de él. No tiene el objetivo de buscar la voluntad de Dios, de buscar la santidad. Claro, cambiar el objetivo de nuestra vida, de buscar lo que le agrada al corazón de Dios, de buscar su voluntad. En vez de eso, poner como criterio qué hay de malo, es que, vamos, has cambiado completamente los parámetros. Has cambiado los parámetros y por ese camino vas a ir justificando y justificando claro, al principio intentando evitar los pecados mortales, pero siguiendo el criterio del mundo. Porque se puede hacer eso, en un primer momento se puede hacer eso. Yo intento evitar los pecados mortales. Eso es como un esquiador que baja haciendo slalom, y va dando vueltas para no chocarse pues con los banderines, ¿no? Evito este pecado mortal, evito el otro. Sí, pero voy bajando en la dirección del mundo. ¿Sabes? El que se hace este planteamiento en la vida, ¿qué hay de malo? Te digo yo que por este camino, aunque al principio le parezca que tiene voluntad de no hacer cosas malas, el planteamiento está viciado, le han engañado, tiene que desenmascarar eso. Tú no puedes plantearte ¿y qué hay de malo? Pues eso, lo típico, que una madre le dice a un hijo, hijo, a mí me parece que no deberías de tal. ¿Y qué hay de malo? Ya está, a ver. Es un autoengaño, ¿no? Muy en la línea de ese otro dardo envenenado, que yo lo calificaría, o lo designaría de la siguiente forma, ¿no? Los hay peores, los hay peores. Compararse para justificarse. Pero claro, dime con quién te comparas y te diré a qué aspiras. Porque claro, dependiendo de con quién te compares, pues las cosas son de una manera u otra, ¿no? La clave está en que nosotros tengamos como nuestra referencia los santos. ¿Cuáles son mis referencias? Mis referencias no puede ser que haya otros que sean peores que yo y entonces me siento justificado. Mis referencias tienen que ser los santos. ¿En qué espejo me miro yo? ¿En qué espejo me miro? Entonces creo que para responder a esa tentación de los hay peores, tenemos, ¿no?, que buscar el reflejo de la luz de Dios en los santos. Tercero, muy en la línea también de los anteriores, ¿no? Lo hacen todos, otro dardo. Si esto lo hacen todos, es el tomar, ¿no? Es sustituir la conciencia por la sociología. Sustituir la conciencia por la sociología. Es sustituir lo normal por lo corriente. Pero claro, en materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Jesús habla de esforzaos por entrar en la puerta estrecha. Entonces, este es un tema clave. Es decir, ¿dónde está mi referencia, no? ¿Dónde está mi referencia? Si no se reconoce la existencia de la verdad, el criterio ético deja paso al criterio sociológico, que sustituye el respeto a la realidad por la obediencia a las mayorías. Pues ya está, pues no digamos más. Pero la verdadera conciencia no emite sus juicios
apoyada en las costumbres de la mayoría, sino en la ley del Dios omnipotente. Cuarto dardo, digo yo, dardos envenenados, Eh, sin exagerar, sin exagerar. No seamos fanáticos, que también esta es otra. Es, es una, es un recurso que en el fondo está confundiendo prudencia con mediocridad, prudencia con tibieza. Es una pretensión de decir yo tengo que llegar a un pacto, porque no puedo pretender ser un radical, tengo que llegar a un pacto, ni un radicalismo de santidad, pero tampoco, por supuesto, estar empecatado y alejado de Dios, sin exagerar, ¿no? Buscar un punto medio, buscar un punto medio. Bueno, claro, esto choca completamente contra la palabra evangélica: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, la palabra de Jesús es clara, es contundente, ¿no? La mediocridad, la tibieza nos corroe. El hecho de que alguien no tenga, ¿no? No tenga el deseo, la meta claramente marcada en su vida de la santidad, nos corroe. Quinto dardo de desesperanza. Mañana. A ver si mañana abordamos eso, ¿no? Bueno, pues que es el dilata. El dilata es la tentación de posponer las cosas, no terminar de abordarlas, no terminar de rematar. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Entonces aquí uno le viene a la mente la famosa poesía de Lope de Vega, que es maravillosa, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? ¿Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras? ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor porfía? ¿Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos? Respondía, para lo mismo responder mañana. Esta es una tentación. Eso San Agustín, en el libro de las tentaciones, perdón, en el libro de las confesiones, lo desarrolla mucho, este quinto dardo, ¿no? El de mañana, lo pospongo. San Agustín vivió bastantes años en esta situación de mañana. Sé lo que tengo que hacer, pero mañana Dios me ha dado suficiente luz en la conciencia, pero pospongo. A ver si ya termino esto y ya cuando haga esto iré a por eso otro. Lo pospongo, ¿no? Otro dardo de desesperanza. Ojalá, ¿no? Que es engañarse soñando en otros escenarios. Si estuviese yo en otra situación, pues claro que lo abordaría. Pero claro, ojalá tuviésemos la capacidad de hacer esto que me dices que tengo que hacer, pero claro, ojalá, pero es que fíjate dónde estoy, ¿no? Es la tentación, el autoengaño de pensar que el escenario tiene que cambiar para que yo pueda abordar las cosas. Y no es verdad. Cada uno tiene que florecer donde Dios le ha plantado, la situación en la que está ahora. Tiene que ser el hágase tu voluntad, el que yo en este momento parto del aquí y ahora. Y no me autojustifico diciendo que mi situación es complicada. Parto de este momento, acepto mi situación y respondo desde el momento de mi vida. Séptima palabra, séptimo dardo envenenado
o logismoi, o dardo envenenado de desesperanza. Es que eso no se lleva, la categoría de que nos venga una tentación diciendo, bueno, es que eso que me propone la Iglesia o eso que me proponen no se lleva en este momento, ¿no? Lo que hoy en día hay unas categorías distintas de que si las cosas son nuevas o viejas, progresista o conservador, bueno o mal. A ver, es que la clave está en si esto es bueno para mi alma o no es bueno para mi alma, ¿no? Esta es la clave de no dejarse engañar por esa pretensión de estar abierto, ¿no? De estar abierto sencillamente a lo que mayoritariamente se haga en este momento. El octavo dardo. No hay que ser primo, hermanos sí, pero primos no. Hay que ser hermanos, pero no primos. Buenos sí, tontos no, etcétera, ¿no? Es un dardo en el que, en el fondo, nos vienen a decir que se corre el riesgo, si uno es bueno, si actúa bien, se corre el riesgo de volver a ser herido. Van a abusar de ti. Si eres bueno, abusarán de ti. Jesús nos dijo que tenemos que ser hermanos, pero no primos, ¿no? Etcétera, ¿no? Es como decir, tienes que renunciar a amar para no sufrir, porque si terminas amando, pues terminarás sufriendo, ¿no? Pero claro, pero por ese camino, sin duda alguna, ¿no? Por ese camino no estamos respondiendo a la presencia de Dios en el prójimo y no tenemos esperanza en que el prójimo pueda cambiar. Porque claro, yo si le voy a dar una nueva oportunidad, va a volver a abusar de mí. Entonces, claro, pero es que Dios, gracias a Dios, actúa de otra manera. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar al prójimo? 7 veces, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Noveno dardo, que me parece que este es muy potente. Para lo que te lo agradecen, es decir, es un dardo de decir, mira, estoy aquí entregándome, pero luego resulta que no me reconocen nada, no tengo la satisfacción de que el esfuerzo que he hecho ni siquiera tiene un agradecimiento, ¿no? Y merece la pena seguir esforzándome cuando ni siquiera me agradecen nada. Bueno, pero es que yo tengo que perseguir la santidad, no la orla de la santidad, ¿sabes? No la orla de la santidad, porque a veces uno persigue el reconocimiento. Yo persigo el bien por sí mismo, no el reconocimiento. Entonces, las cosas están hechas delante de Dios, que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda. La satisfacción de las cosas bien hechas no está en que me lo agradezcan. La satisfacción de las cosas bien hechas está en que es un honor colaborar con Dios. El 10º dardo. No te comas la cabeza, no te comas la cabeza. A ver, déjate llevar, déjate llevar. O sea, pone el piloto automático irreflexivo. Mira, es que lo emocional hay que darle, no estés siempre pensando en si esto está bien, esto está mal, no pienses tanto, déjate llevar, o sea, no, sé más intuitivo, ya, pero es que algunos confunden no tener tabúes con no tener principios, con no tener principios. Eso de que no te rayes la cabeza, ¿no? Eso suelen decir los jóvenes. No te rayes la cabeza, no te comas la cabeza, no te preguntes tanto. Mira, déjate llevar. Sin duda alguna es otro escenario de tentación, de tentación muy clara, ¿no? Un 10º. No puedo, ¿no? Decía Jacques Lafrance que la santidad nos la jugamos en la distinción de dos conceptos, no quiero y no puedo. Muchas veces cuando se dice no puedo, en realidad quiere decir no quiero. En realidad quiere decir no quiero.
porque claro, o sea, no me doy cuenta, o sea, no soy consciente de que si Dios me pide algo, Él me dará la gracia para llevarlo adelante. Luego, yo ya sé que no soy nada sin la gracia de Dios, pero sé que con la gracia de Dios todo lo puedo en aquel que me conforta. En aquel que me conforta, esa es la clave. Todo lo puedo en aquel que me conforta. El- la número 12, no me apetece, es el dardo de la apetencia abiertamente, ¿no? La apetencia en el sentido peyorativo de la pasión esclavizadora. Los maduros tienen voluntad, los inmaduros solo tienen deseos, ¿eh? Solo tienen deseos. Entonces eso de me apetece y no me apetece, pues la verdad es que ayer mismo estuve yo con un grupo de jóvenes y les dije, mirad, esta es una de las palabras que en las que el demonio se infiltra en nuestra vida. Me apetece o no me apetece, las cosas tengo que hacerlas desde la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? No por mi apetencia. Eh, San Ignacio de Loyola habla del agere contra, de ser capaz de incluso de llevar la contraria a nuestros impulsos. El número 13. Estoy harto, que es la batalla de la perseverancia. Y sin duda alguna la santidad está muy ligada a la perseverancia, a la paciencia, a la paciencia. Y entonces muchas veces ese logismoi, ese dardo de desesperanza, te tienta de estar triste y harto, porque cuando estamos tentados de tristeza, una hartura triste, entonces nos volvemos vulnerables, ¿no? Don Bosco insistía mucho en esto, que si estamos alegres, no seremos vulnerables a las tentaciones, pero como estés amargado, prepárate, porque fácilmente vas a ser derrotado. Te vendrá un cansancio, una hartura que ahí te terminarás cediendo. Y por último, que me parece a mí que es quizás hoy en día este último dardo de desesperanza, este último logismoi, acaso en el tiempo en el que vivimos sea el más frecuente. ¿A cuál me refiero? Pues no valgo para nada, soy una mierda, no valgo para nada, es un autodesprecio, es es un dardo del maligno que nos mina interiormente, ¿no? Obviamente, detrás de esta falta de autoestima se esconden muchas heridas, falta de reconocimiento del amor de Dios, pero como tenemos esas heridas, el maligno aprovecha y te lanza esa desesperación de decir, no valgo para nada, ¿no? Y hay que, primero, tener claro que esto de humildad no tiene nada, tiene una apariencia, ¿no? De humildico, que de humildico no tiene nada, ¿eh? Decía C.S. Lewis que ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti, que es distinto. Yo no tengo que pensar menos de mí, porque es que soy hijo de Dios y tengo una gran dignidad que tengo que reconocer. Lo que tengo es que pensar menos en mí. Eso sí, no estar yo siempre en el centro de mis pensamientos. Pero por otra parte, descubrir que Dios no hace basura, que Dios ha hecho en nosotros una obra maravillosa, que Dios no se ha equivocado con nosotros, que estamos rodeados de sus dones y que por eso esas tentaciones de autodesprecio son una auténtica estrategia de Satanás. Entonces ese método antirrético de decir yo tengo que responder, ¿no? Que responder a esos pensamientos con la palabra de Dios, pues fíjate, por ejemplo, cuando la Sagrada Escritura dice yo te llevo tatuado en las palmas de mis manos, tú eres para mí como la niña de los ojos. A ver, tú fíjate cómo la Sagrada Escritura dice eso, ¿no? Frente a esas pretensiones
de autodesprecio, o esas tentaciones de autodesprecio. En definitiva, que lo que los padres del desierto dijeron hace 1800 años, o 1700 años, hoy en día sigue aconteciendo, que es ese influjo del maligno con pensamientos intrusivos que te llevan a la desesperación, etcétera, 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 ¿no? Sentimientos de abandono, que Dios te ha abandonado, que Dios no está contigo, que Dios no te quiere, que Dios... Y ese tipo de pensamientos hay que desenmascararlos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace estando revestido de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos tiene que dar la capacidad de desenmascarar. Igual que Jesús dice, ¿no? En el Evangelio. Está escrito. La palabra de Dios nos tiene que llevar a decir... Cuidado, que aquí hay tentación, que estoy siendo tentado, que estoy recibiendo dardos envenenados y me los estoy tragando, no los estoy... Porque en cuanto que uno ve que tiene un dardo, lo que tiene que hacer es sacarlo rápidamente para que no le envenene y responderlo. Y esa es la palabra de Dios la que nos lo responde, ¿no? Por ejemplo, fijaros, pues yo recuerdo que siendo jovencito, pues se nos educó en que si a uno le viene un pensamiento intrusivo de impureza, él responde diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón, por ejemplo. O si nos vienen pensamientos de miedo, de impotencia, pues se responde, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Jesús no me deja solo, está conmigo, camina junto a mí. O sea que frente a esos pensamientos, ¿no? Dardos envenenados de desesperanza, tenemos que responder desde la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración con la canción de Hakuna, Nacidos de lo Alto. Sí, estamos llenos de heridas, somos frágiles, pero Dios nos da la gracia de poder nacer de lo alto. Y en este tiempo cuaresmal, esta es lo que la Iglesia nos promete, esta es la llamada a nacer de nuevo, que Cristo nos ofrece en esta Pascua. Qué enfermo corazón que te dice que no, que da hasta 2000 vueltas sobre la razón, sufre la fricción entre el mundo y tu amor, que humano y vacío se queda el dolor al sobrevivir y no vivir contigo. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán, con agua y fuego me sellaste, mi destino en la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón, los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Mi corazón mira hacia oriente en espera de su Salvador. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Los ciegos nunca vimos tanto color, ni muertos tan vivos por amor. Y qué prometida salvación que ya comenzó. En alianza su pueblo, alianza conmigo, eres fiel a mí, tú me has elegido, unidos tú y yo, recorriendo el camino. Y si trato de huir o miro a otro lado, gobiernas tú mis
pasos. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán, con agua y fuego me sellaste, mi destino en la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón, los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Mi corazón mira hacia oriente en espera de su Salvador. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Los ciegos nunca vimos tanto color, ni muertos tan vivos por amor. Mi corazón mira hacia oriente en espera de su Salvador. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Los ciegos nunca vimos tanto color, ni muertos tan vivos por amor. Y qué prometida salvación que ya comenzó. En alianza su pueblo, alianza conmigo, eres fiel a mí. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a José, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días, don José Ignacio. Pues sí, una oyente llamada Nieves nos plantea: muy querido en el Señor, Monseñor Munilla, le agradecería muchísimo que explicara la frase de que Cristo se hizo pecado. Si no me equivoco, la expresión exacta: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. Sí, ese es el texto de 2 Corintios 5:21. Dios lo hizo pecado por nosotros. Bueno, lo primero que hay que decir es que San Pablo tiene pues un estilo, y el estilo de San Pablo es el de enfatizar las cosas, ¿no? Poniendo imágenes que son de grandes contrastes, ¿no? Estoy crucificado con Cristo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues vale, pues son expresiones que hay que entender, están enfatizando algo y hay que entenderlas en su sentido. Por ejemplo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. A ver, entendámonos que claro que vives tú, o sea, Jesús no viene a anular tu personalidad, ¿no? San Pablo tiene un estilo ardiente en el que enfatiza, etcétera, y es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Entonces, a primera, claro, si uno entendiese en el sentido literal, Cristo se hizo pecado, o Dios Padre le hizo pecado a Cristo por nosotros, claro, pues sería obviamente escandaloso, ¿no? No significa que Cristo haya cometido pecado. La Escritura es clara: Cristo fue tentado pero no pecó. No significa que su naturaleza se haya vuelto moralmente mala, porque Él es el Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que asumió las consecuencias del pecado. En el lenguaje bíblico, pecado puede significar también ofrenda por el pecado. Esto es en el hebreo del Antiguo Testamento. En el hebreo veterotestamentario, la palabra pecado puede significar tu complicidad moral, pero también puede significar la ofrenda por el pecado. Es decir, Cristo se hizo víctima expiatoria. No se hizo pecador, sino que cargó con el peso del pecado del mundo, ¿no?
Aquí encaja la imagen del siervo de Yahvé, el siervo sufriente, que está en el capítulo 53 de Isaías. El Señor cargó sobre él las culpas de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es un texto importante porque con su estilo, su forma de expresión, pero está tocando el corazón de la redención, ojo, Santo Tomás de Aquino diría: Cristo no fue hecho pecado formalmente, obviamente, sino que fue tratado como pecador, cargando con la pena que correspondía al pecado. Eso significa se hizo pecado, no que pecase, sino que asumió sobre sí el peso y las consecuencias del pecado humano para redimirlo, ¿no? Así se expresa eso de que nos amó hasta el extremo. Este es el extremo, ¿no? De cargar sobre sí lo que es nuestra culpa. Adelante con la siguiente cuestión. Un oyente llamado David nos escribe: Buenos días, monseñor. Me pregunto si es correcto que un cristiano de alto poder adquisitivo compre artículos de lujo como coches deportivos, joyas, a pesar de hacer grandes obras de misericordia corporales y espirituales. Si no hay avaricia ni codicia, ¿es pecado? Agradecería que nos comparta su opinión. Bueno, vamos a ver. Obviamente lo que se entiende por lujo, etcétera, pues claro, está bastante condicionado por el contexto en el que uno vive, el contexto, la situación en la que vive. Pues para algunas personas un coche determinado pues puede ser un lujo impropio, que quizás otros en otro contexto pues sea como más, digamos, normal. O sea, que quizás el concepto de que uno tiene unos gastos suntuosos puede estar también condicionado en buena medida dependiendo del contexto, el contexto en el que vivas, ¿no? Para mí lo importante no es buscar esto sí, esto no, Para mí lo importante es tener siempre una santa inquietud hacia que apunte hacia la austeridad, una santa inquietud, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la película de La lista de Schindler, ¿os acordáis de ese momento final en el que aquel hombre, cuando ya el campo de concentración no pues ha sido liberado, cuando todos sus trabajadores, no, los que él ha salvado del campo de concentración porque los ha metido como obreros a su fábrica, a los judíos que les ha salvado, ¿no? Él tiene el sufrimiento de decir: podía haber salvado a algunos más. Si hubiese vendido este alfiler de oro, si hubiese vendido esto otro, si hubiese vendido mi coche, podría, o sea, he salvado a muchos, Dios me ha permitido salvar a muchos, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Que no haya sido más generoso. Es una escena impactante, Es una escena impactante, que yo creo que tiene que a cada uno hablarle desde la situación en la que está. Aquí no vale que yo hable de los otros, cada uno tiene que hablar de la situación en la que está, ¿no? Y entonces el Señor siempre nos llama a la vida austera, al despojamiento, cada uno partiendo de la situación en la que está, sin juzgarle al prójimo, sino dejándonos interpelar por el Señor en nuestra vida. Damos paso a la siguiente consulta. Nos escribe Carlos desde el Perú. Querido monseñor, en su programa del 12 de diciembre usted habló sobre la absolución de los 21 militantes pro vida apresados en Estados Unidos por rezar frente a abortorios, y me atrevo a escribirle sobre otro asunto relacionado y que me preocupa mucho. En el caso de mi país, Perú, el aborto es ilegal y los grupos pro vida oran frente a algunos centros de los que se sabe que lo hacen solapadamente. Sin embargo, de lo que estoy bastante preocupado es sobre los centros de fertilidad. Cada vez en la ciudad capital de mi país se ven más y más anuncios en las calles sobre congelación de óvulos, fertilización in vitro de centros y clínicas en apogeo. Además, justo antes de escribir este correo electrónico, me salta por el algoritmo de Instagram un vídeo de un influencer español, Carlos Hernández, contando su historia de cómo él fue concebido por inseminación artificial de un donante, y resulta que ahora tiene muchos hermanos regados por España. ¿Será que los Provida deberíamos estar rezando también frente a estas clínicas donde se encuentran
encuentran congelados cientos o miles de embriones y donde se cometen tantas barbaridades contra la dignidad humana como estas inseminaciones indiscriminadas? Así también ejercemos presión política para que las leyes prohíban estas prácticas que tantas heridas causan. Bendiciones, Carlos. Bien, obviamente no, pues la estrategia que puedan llevar las asociaciones providas, etcétera, pues tendrán que discernirla en cada momento. Pero desde luego, claro, el hecho de que en Perú, pues no estando legalizado el aborto, sin embargo, se vea cómo se cuela el aborto por las clínicas de fecundación in vitro, es muy interesante estar ojo a visor a ello, ¿no? Porque hay muchas formas en las que se puede colar el aborto, ¿no? Y hay que decir que en ese mundo de la reproducción artificial hay es un escenario en el que se generan selección eugenésica, se están destruyendo montones de seres humanos en su fase embrionaria y por lo tanto son abortos. Y el hecho de que la finalidad de quien hace eso sea porque yo es que quiero tener vida, quiero tener hijos, el fin no justifica los medios. Y por lo tanto es importante, ¿no?, el que tengamos la capacidad de subrayarlo. Si no, al final, como estamos en este mundo del practicismo, tanto, ¿no?, a nivel moral, político, como estamos en el mundo del practicismo, claro, tragamos con todo y al final la mentalidad abortista termina introduciéndose paradójicamente por esta búsqueda de tener hijos, pero haciendo del aborto algo plausible. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.